antecedentes patológicos en relación a la actividad física. Presenta cefalea brusca, intensa, vómitos 3 veces, diplopía, pérdida de conocimiento transitorio y al examen clínico somnolencia, paresia del sexto par craneal. El diagnóstico más probable es hemorragia suranoidea, infarto cerebral, hemorragia intracerebral, meningitis bacteriana o meningitis TB. Acá lo que tengo que tener en cuenta es lo que había mencionado diapositivas atrás: cefalea, vómitos, diplopía, pérdida del conocimiento. ¿Eso a qué se refiere? Básicamente a una hipertensión endocraniana. Entonces, dentro de estas posibilidades, ¿quién me puede producir hipertensión endocraniana? ¿La hemorragia suranoidea? Me puede producir, sí. ¿Infarto cerebral? Poco frecuente, ¿no es cierto? ¿Hemorragia intracerebral? Sí. ¿Meningitis? Sí. Meningitis TB también me puede producir. Entonces, de todos estos, el infarto cerebral probablemente es el menos frecuente. Pero acá tengo un dato que es importante: cefalea brusca intensa. Este dato de cefalea brusca intensa, siempre piensen en la posibilidad de hemorragia suranoidea hasta que no demuestren lo contrario. Siempre. Y la pregunta que suelen hacerle al paciente debe ser si ese dolor lo ha tenido antes o si es primera vez que tiene ese dolor. Generalmente dicen es un dolor intenso, nunca lo he tenido y es un dolor que me limita mucho. Eso debe hacerles pensar en una hemorragia suranoidea. Entonces, y la hemorragia suranoidea básicamente es uno de los que más frecuentemente causa hipertensión endocraniana. Entonces, la respuesta correcta es esa. Acá tenemos otro donde nos dice mujer con fiebre, signos meningios, sin lesiones focales ni signos de hipertensión endocraniana. ¿Cuál es el paso inmediato a seguir? Obviamente, si me dicen que tiene signos meningios, eso significa que lo más probable es que sea una meningitis. Y si dice que tiene fiebre, obviamente con eso estoy confirmando que lo más probable es que sea una meningitis, ¿no? Una meningitis de origen bacteriano probablemente. Ahora, ¿qué importancia tiene que me diga si hay lesiones focales o no hay lesiones focales? ¿No es cierto? Generalmente, cuando tengo signos meningios con lesiones focales, generalmente se deben a granulomas. Generalmente granulomas. O incluso algunas enfermedades como el toxoplasma. Entonces, eso me orientaría. Si no tiene lesiones focales, generalmente los problemas son bacterianos. La tuberculosis puede entrar en cualquiera de los dos. Puedo tener algunos con lesiones focales donde tengo granulomas y otros donde no tengo lesiones focales. En todo caso, acá lo que me está pidiendo es cuál es el siguiente paso a seguir. Le voy a realizar una resonancia magnética cerebral, le realizaré una tomografía cerebral, solicitaré hemocultivos, le realizaré un fondo de ojo o realizaré la punción lumbar. Entonces, la resonancia obviamente me va a dar detalles sobre alguna lesión que yo esté sospechando, lo mismo que la tomografía cerebral. Los hemocultivos probablemente lo que me indiquen es la etiología infecciosa de esta meningitis. El fondo de ojo me servirá ¿para qué? Para ver si el paciente tiene hipertensión endocraniana, pero acá ya en el enunciado me están diciendo que no tiene hipertensión endocraniana. Entonces, esto de acá prácticamente ya es una respuesta incorrecta. Y realizar la punción lumbar, que más que obtener líquido cefalorraquídeo para ver qué está pasando arriba. Pero, ¿cuál sería el paso inmediato a seguir? Obviamente, lo más adecuado es realizar la punción lumbar.
¿Por qué la punción lumbar? Si bien es cierto, las guías, los protocolos actuales dicen que para realizar una punción lumbar primero hay que hacer una tomografía o una resonancia. Las guías actuales te dicen eso. Primero, tómale una tomografía y después le haces una punción lumbar si es que no encuentras nada. Pero si nosotros revisamos en el enunciado, vemos que refiere que no tiene signos de hipertensión intracraneana. Entonces, yo ya tengo cierta seguridad para desarrollar y realizar mi punción lumbar sin problemas. Generalmente en Estados Unidos lo que se hace es primero la tomografía y después la punción. Pero en este caso ya tenemos en el enunciado el dato de que no hay hipertensión. Por lo tanto, la respuesta correcta es la punción lumbar. Obviamente la tomografía y la resonancia lo único que me van a indicar es si hay algún efecto de masa, si hay un granuloma o si hay un problema de lesión ocupante. En cambio la punción lumbar no solamente me da esa información, sino que me puede orientar hacia una etiología. Cuando le pediré cultivos, cuando le pediré ADA, le pediré un citoquímico, con eso yo tendré datos que me pueden orientar hacia el diagnóstico definitivo de un síndrome de meningitis. En cuanto a ciencias básicas, la siguiente pregunta que nos dicen es: de las que se citan a continuación, señalen la afirmación incorrecta con respecto a la corticoterapia. Dicen afirmación incorrecta: condiciona osteoporosis. B, se asocia a intolerancia a la glucosa. C, incremento del índice de crecimiento. D, puede desencadenar psicosis. E, causa cicatrización defectuosa de las heridas. Si yo veo las alternativas de respuesta, lo que todos mencionan básicamente acá se refieren a efectos adversos de la corticoterapia. Muy bien, pero acá me están indicando cuál es la afirmación incorrecta. Entonces, ¿los corticoides van a condicionar osteoporosis? Sí, pero van a condicionar osteoporosis a larga data, no de inmediato. ¿Se asocia intolerancia a la glucosa? Sí. Y está en relación a la dosis y al tiempo de uso de los corticoides. Si yo utilizo durante mucho tiempo corticoides o utilizo poco tiempo por altas dosis, puedo tener un problema del metabolismo de los carbohidratos que me va a producir ¿qué cosa? Hiperglicemia. E incluso la hiperglicemia puede llegar a valores de diabetes mellitus, a niveles relativamente altos. Y no solamente con los corticoides vía oral, sino con los corticoides intramusculares, endovenosos e incluso con los corticoides que se administran intraarticularmente. Entonces puede haber una intolerancia a la glucosa. ¿Incrementa el índice de crecimiento? Esto no es correcto. Al contrario, va a retrasar el crecimiento. ¿Por qué se retrasa el crecimiento? Porque va a haber una alteración en el metabolismo del calcio. ¿Puede desencadenar psicosis? Sí, sí puede desencadenar psicosis, pero esto generalmente en personas que ya tienen cierto daño psiquiátrico que está larvado, cierto daño psiquiátrico que no ha sido desencadenado. Entonces los pacientes que utilizan corticoides pueden hacer reacciones incluso psicóticas, habiendo estado previamente, entre comillas, normales. Causa cicatrización defectuosa de las heridas. Correcto. Es más, yo utilizo corticoides ¿para qué? Para disminuir, atenuar o eliminar las cicatrices queloides. ¿Y por qué? Porque va a haber una disminución de las capas de la epidermis y eso me va a producir ¿qué cosa? Atrofia. Entonces,
cuando yo tengo un paciente que tiene queloides, cicatrices queloides, puedo hacer infiltraciones con Kenacor. ¿Para qué? Para que haya una atrofia en la zona de la cicatriz queloide, y eso, entre comillas, aplana la cicatriz queloide. ¿Qué otras manifestaciones adversas puede tener el paciente con el uso de los corticoides? Obviamente inmunodepresión. Inmunodepresión, pero básicamente se refiere sobre todo a las infecciones por hongos. Puede ocasionar cualquier infección, pero sobre todo hongos. Tengan cuidado, los pacientes que utilizan corticoides por larga data, tengan cuidado que pueden hacer o desarrollar infecciones micóticas. Puede haber cataratas, opacificación de cristalino. Puede producir o incrementar el daño gástrico en las personas que tienen gastritis o enfermedad ulceropéptica. ¿Y cómo? Recuerden que la barrera de protección del estómago está compuesta por ¿qué? Agua libre, moco, prostaglandinas. Entonces, si yo utilizo corticoides, ¿qué cosa estoy haciendo? Bloquear la producción de prostaglandinas. Por lo tanto, hacer que mi capa de protección sea más débil. Por lo tanto, puede provocar gastritis o úlcera péptica. Voy a tener catabolismo proteico. Voy a tener hipopotasemia, hipertensión arterial. Tengan cuidado, muchas veces nos olvidamos de esto. Esto con la hiperglicemia generalmente son los más frecuentes y los que son de rápida aparición. Puede incluso ocasionar osteonecrosis en los pacientes, sobre todo en la cabeza del fémur. Puede haber cicatrizaciones defectuosas, como ya se mencionó. Entonces, de todas estas, ¿cuál sería lo incorrecto? Incremento del índice del crecimiento, porque al contrario, va a proporcionar disminución del crecimiento. La siguiente pregunta se refiere a la histamina. Dice, la histamina es una molécula que se sintetiza en las células a partir de la histidina. Se almacena en gránulos para ser secretada frente a una señal. Las células que almacenan la mayor cantidad de histamina son A. Mastocitos, B. Epiteliales, C. Neutrófilos, D. Basófilos o E. Fibroblastos. Obviamente nosotros sabemos que la histamina se encuentra ¿en dónde? En las células cebadas o mastocitos, que forman parte del tejido conectivo, y en los basófilos, que están en la sangre periférica. Entonces, de estas dos posibilidades, la única que tenemos es mastocitos. Obviamente esa es la respuesta correcta. La absorción de grasa ocurre sobre todo en estómago, tercera porción del duodeno, yeyuno, ilion o ilion distal. Recordemos mi tracto gastrointestinal: estómago, duodeno, yeyuno, ilion. La grasa empieza a absorberse desde el inicio del yeyuno, a todo lo largo de él, y continúa hasta incluso, en pocas cantidades, en el colon. Básicamente ilion terminal. Pero la gran mayoría de la absorción se produce en el yeyuno. Por lo tanto, la respuesta correcta viene a ser yeyuno. En la siguiente pregunta nos dice, es una inmunodeficiencia congénita de las células B. A. Síndrome de DiGeorge. B. Disgenesia reticular. C. Síndrome de Wiskott-Aldrich. D. Solo hay C. Y E. Todas. Cuando nosotros pensamos en inmunodeficiencia congénita, básicamente estamos pensando en que la deficiencia puede ser por linfocitos B, puede ser por linfocitos T, puede ser por la combinación de ambos, B y T, puede ser por la disfunción de los fagocitos, o puede ser por una deficiencia del sistema de complemento. O sea, 5 posibilidades por lo cual yo pueda tener inmunodeficiencia primaria. Pero acá me están especificando que esta inmunodeficiencia primaria o congénita es de células B. Entonces, de las células B, ¿cuáles tenemos?
Ustedes saben que las células B se encargan de ¿qué? Básicamente de producir inmunoglobulinas. Entonces, todas las enfermedades donde ustedes vean déficit de inmunoglobulina, ya sea E, G, M, es básicamente por células B. Y la única que no les va a decir cómo se llama esto, inmunoglobulina, es justamente la disquinesia reticular. Todo lo demás en su nombre lleva inmunoglobulinas. Gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, déficit de inmunoglobulina A, inmunodeficiencia variable común, déficit de las subclases de IgG, síndrome de hiper-GE y síndrome de hiper-IgM, déficit selectivo IgM, síndrome de linfoproliferativo ligado al X. Entonces, la única que pertenece a la D, que no tiene en su nombre inmunoglobulina E, es la disquinesia reticular, y esta sería la respuesta correcta. Pero recordemos también algunas inmunodeficiencias producidas por las células T. Por ejemplo, la candidiasis mucocutánea crónica es una forma de inmunodeficiencia por células T. El síndrome de DiGeorge, que está dentro de las alternativas, es T. Las alteraciones funcionales, alteraciones en la movilización del calcio, y el déficit de la APO1 o de la CD95 también es un déficit de inmunodeficiencia de células T. Y la combinación de ambos, tanto B y T, tenemos las inmunodeficiencias combinadas severas, el síndrome de Wiskott-Aldrich y la ataxia telangiectasia. Entonces, en esta pregunta, la alternativa B es la respuesta correcta. Acá hay una pregunta que parece relativamente sencilla. ¿Qué disminuye la presión venosa central? A, esfuerzo. B, oxígeno a presión positiva. C, aumentar el volumen plasmático. D, oxígeno a presión negativa. E, maniobra de Valsalva. Recordemos que la presión venosa central, ¿qué cosa es? Es básicamente la cantidad de sangre que va por la vena cava superior y que va a ocasionar una presión, que es la que vamos a medir cerca a la aurícula del corazón. Eso es a lo que se refiere la presión venosa central. ¿Y qué cosa va a reflejar la presión venosa central? Refleja dos cosas. Uno, la cantidad de sangre que va a regresar al corazón, y dos, la capacidad que tiene el corazón para bombear la sangre al sistema arterial. Indirectamente nosotros vemos eso y decimos que tiene que ver con la volemia, pero no es que tenga que ver realmente con la volemia, sino es que tiene que ver con la capacidad que tiene el corazón para manejar la volemia. Entonces, ¿qué sucede? La PVC viene a ser una expresión de ¿qué cosa? De la precarga. Eso es la PVC. Y yo puedo tener alteraciones en la PVC de diferente orden. Primero, la PVC puede ser alterada por problemas cardíacos, sobre todo por problemas cardíacos derechos. Entonces, si yo tomo la PVC, obviamente cualquier problema cardíaco derecho me va a alterar la PVC, ¿no es cierto? Y como yo tengo insuficiencia cardíaca derecha, tengo ingurgitación yugular, entonces eso es una indicación de que puede estar alterado mi PVC. Pero ¿qué cosa más tiene que ver con el retorno venoso? No solamente el corazón, sino tiene que ver indirectamente el pulmón. ¿Y por qué el pulmón? Recuerden ustedes que la circulación en las arterias está dada ¿por quién? Por la bomba cardíaca, o sea, por la fuerza que hace el corazón para expulsar la sangre. Pero esa fuerza se va agotando hasta llegar a los capilares, y después de los capilares ya no hay impulso, que hace que la sangre se mueva por las venas de regreso al corazón. ¿Qué es lo que hace? Que haya retorno venoso. Una de las cosas que facilita el retorno venoso, ¿qué cosa es?
las válvulas que hay en las venas, ¿cierto? La sangre por inercia llega, pasa a las válvulas y las válvulas impidan que regrese. Pero ese no es el mecanismo principal de retorno venoso. ¿Cuál es el mecanismo principal? Son dos. Aparte de ese, que es accesorio, hay dos mecanismos principales, que es la bomba muscular. ¿Cuál es la bomba muscular? Cualquier músculo. Cuando uno está caminando, está realizando una actividad, los músculos están que se contraen y relajan, contraen y relajan, contraen y relajan. ¿Eso qué hace? Aplasta la vena y luego la libera, aplasta y libera la vena. Eso hace que la sangre siga un flujo. Esa viene a ser la bomba muscular. Y la otra bomba que nos interesa es la bomba aspirativa de la presión negativa intratorácica. Recuerden que en el abdomen tengo una presión que es positiva. Por eso es que cuando ustedes habrán visto en las películas, sobre todo en aquella de Aníbal, donde le corta el abdomen a un italiano y lo cuelga luego de una de las ventanas, cuando cortan el abdomen, las vísceras salen por la presión positiva. Cuando en el estómago tengo presión positiva, perdón, en el abdomen tengo presión positiva, normalmente las vísceras salen hacia afuera. En cambio en el tórax la presión es negativa, por eso es que cuando uno hace un corte en el tórax, lo que se mete es aire y se produce neumotórax, colapsa el pulmón. ¿Por qué? Porque es presión negativa. El interior es negativo, entonces chupa el aire, aspira el aire y se mete al interior. En cambio el abdomen es positivo. Entonces, ¿qué sucede? La bomba muscular y la bomba aspirativa de la presión negativa del tórax hacen que la sangre regrese al corazón. Entonces, si yo no solamente tengo problemas cardíacos, sino también tengo problemas pulmonares, también puede verse afectado mi presión venosa central. Y por último, aunque un poco menos importante, es la presión positiva del abdomen. Si yo tengo una exageración en la presión positiva del abdomen, también eso puede alterar mi retorno venoso. En el caso, por ejemplo, que yo tuviera citis o tuviera un embarazo. Entonces, las mujeres embarazadas pueden en algunas ocasiones verse algo de ingurgitación yugular, y no porque tenga un problema cardíaco, sino porque probablemente el producto esté ocasionando una presión sobre las venas. Bueno, en todo caso, lo que me interesa muchas veces en esos pacientes es que voy a tener una lectura alta o baja, según sea el caso, de mi presión venosa central. Entonces, ¿no se va a poder utilizar la presión venosa central como parámetro en esos pacientes? La respuesta es sí se puede utilizar, pero ya no serían a valores normales y depende de lo que yo desee. Si es manejo de volumen, lo que yo quiero ver, es decir, si el corazón todavía tiene capacidad de manejar volumen, o si yo lo que quiero ver es aproximadamente qué cantidad de sangre está regresando al corazón. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, que tiene ascitis, atención, yo le miro la presión, le miro la ingurgitación yugular, digo que la presión venosa central está elevada porque tiene bastante ingurgitación yugular, le comienzo a hacer una paracentesis, a retirar el líquido, le saco de repente 3-4 litros de líquido acítico y luego miro mi presión venosa central, la ingurgitación yugular, me voy a dar cuenta que la ingurgitación yugular ha disminuido. ¿Por qué? Porque le estoy quitando volumen. Pero ¿qué pasa si se me pasó a la mano y en lugar de quitarle 3-4 litros, le quité 5 litros o 6 litros y no le puse albúmina, no repuse albúmina? A ese paciente voy a ver que la presión arterial comienza a caer, la presión venosa central de repente se mantiene por ahí, y yo no sé si darle líquidos o no. ¿Por qué? Porque supuestamente mi presión venosa todavía está normal o ligeramente alta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo veo que la presión arterial está cayéndose,
tengo que darle líquido de todas maneras, porque tengo que mejorar la volemia, a pesar de que mi presión venosa central pueda estar alta. Lo que me va a decir la presión venosa central en ese caso no es que esté con una adecuada volemia, sino es cuánto del líquido que yo le voy a dar, el corazón va a poder redistribuirlo dentro del organismo, para evitar lo que es congestión pulmonar. Entonces, para eso me sirve la presión venosa central, medir la cantidad de sangre y la capacidad del corazón que tiene para bombear el exceso de volumen. Entonces, si yo tengo un paciente con presión venosa central, esta puede disminuir básicamente por dos cosas en forma normal: la hipovolemia y la inhalación profunda. La inhalación profunda. Ahora, si yo doy oxígeno, normalmente yo el oxígeno en condiciones normales en un paciente hospitalizado lo doy ya sea por la cánula binasal si no necesita mucho oxígeno, o lo doy por máscara de Venturi o máscara reservorio si necesito mayor cantidad de flujo de oxígeno, pero no le doy ni a presión positiva ni a presión negativa. ¿Cuándo le doy a presión positiva o negativa? Cuando requiera de uso de ventilador mecánico. Ahí sí voy a poder darle positivo o negativo. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente, si yo le doy a presión positiva, ¿qué va a pasar? La presión positiva va, digamos, a hacer que la presión negativa intratorácica disminuya, tienda a cero. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que la presión venosa central disminuya. Entonces, esto me puede condicionar a una PVC disminuida. Muy bien, ¿qué cosa me puede aumentar la presión venosa central? Un descenso del gasto cardíaco, un aumento del volumen sanguíneo total, o sea, hipervolemia, ¿no? Una constricción venosa, o sea, que tenga una obstrucción, un trombo, por ejemplo. Un cambio de volumen sanguíneo en el compartimiento venoso torácico, de repente una hemorragia intratorácica, un hemotórax. Una dilatación arterial, una expiración forzada, maniobra valsalva, una contracción muscular rítmica, sobre todo de los músculos de las extremidades y el abdomen. Entonces, esto de acá, todo esto me puede producir un aumento de la presión venosa central. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos que ver. Y acá, entonces, la respuesta correcta sería oxígeno a presión positiva. Muy bien, acá tenemos otra pregunta que nos dice: ¿qué vía tiene menor biodisponibilidad? La vía oral, la intramuscular, la cutánea, la intradérmica y la endovenosa. Recordemos que biodisponibilidad, ¿qué cosa es? Es el porcentaje de la dosis de un fármaco que se administra y que llega a la sangre y está disponible para actuar en los tejidos. O sea, ¿qué porcentaje de ese fármaco llega a los tejidos para ser utilizado? Eso es biodisponibilidad. Entonces, si nosotros miramos el siguiente cuadrito, vemos del 0 al 100%. Obviamente, si yo le administro endovenoso, todos los fármacos están llegando de frente a los tejidos. Entonces, cualquier fármaco que yo le llegue y le administre vía endovenosa va a llegar a los tejidos al 100%. Intramuscular, acá ya la cosa cambia un poco. ¿Por qué? A pesar de que no le administro de frente por una vena, le estoy administrando en el músculo, y los músculos, ¿qué cosa? Tienen bastante vascularización. Entonces, al administrar intramuscular, básicamente estoy colocando el fármaco cerca a un vaso sanguíneo. Y como estoy colocando cerca a un vaso sanguíneo, es más fácil que si ese fármaco llegue al torrente sanguíneo y a su vez hacia
hacia las células. Entonces la biodisponibilidad va a ser cercana al 90%, dependiendo de la masa muscular que tenga la persona, dependiendo de la grasa que tenga la persona. Pero el músculo, como está vascularizado, fácilmente el fármaco que ustedes administren va a llegar al torrente sanguíneo. La otra vía que normalmente se utiliza es la vía sublingual. Y si ustedes se fijan, el piso de la boca también es ricamente vascularizado. Y fácilmente también el fármaco va a poder absorberse de forma rápida y directa hacia los tejidos. Luego tengo el subcutáneo. El subcutáneo, a diferencia del sublingual, voy a tener la desventaja, si bien es cierto, es rápida su absorción, perdón, su biodisponibilidad es alta, voy a tener la desventaja que va a depender también de la cantidad de tejido subcutáneo que tenga, de la grasita que tenga, del músculo que tenga. Estamos hablando de un sujeto relativamente normal, pero puede tener variaciones dependiendo de la constitución física de la persona y de la técnica que yo utilice para administrar el medicamento subcutáneo o intradérmico. Entonces, el subcutáneo se refiere a que cuando yo pincho y meto la agujita dentro de la zona de la grasita, entre la grasita y el músculo. Y el intradérmico son aquellos parches que yo utilizo sobre la piel. Obviamente aquí voy a tener más dificultad porque voy a tener que vencer la barrera de la epidermis. Por lo tanto, la biodisponibilidad va a ser menor porque tengo que hacer que ese fármaco difunda hacia el interior y pueda absorberse en los vasos sanguíneos. La rectal también es relativamente importante, ya generalmente alcanza valores cercanos al 60% de biodisponibilidad. ¿Y acá por qué? Porque si bien es cierto, acá estoy de frente en una mucosa, la mucosa rectal no es una zona que pueda absorber muchos medicamentos, en el sentido en que básicamente es una zona de descarga, la vía rectal. No es como el colon, donde sí puede haber todavía cierta absorción de algunos nutrientes, sobre todo oligoelementos. Básicamente el colon se encarga más de eliminación y el recto es de la salida de los desechos. Es básicamente la puerta de salida de los desechos. Entonces la zona rectal tiene una absorción cerca al 60%. Y la peor vía es la vía oral. ¿Por qué? Porque va a depender de muchos factores. Va a depender de problemas gastrointestinales, depende si tengo gastritis o no, va a depender si tengo alguna zona inflamatoria en el intestino, va a depender del efecto del primer paso. Ya tiene muchos factores en contra para que haya una buena biodisponibilidad. Por eso es que siempre cuando se da fármacos, la dosis que se da en los fármacos es mucho más alta que la dosis que se da endovenoso. ¿Para qué? Para más o menos compensar la biodisponibilidad de la ruta. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber, que la biodisponibilidad va de la manito con el transporte máximo. ¿Qué significa eso? Es el tiempo en que se demora un fármaco para alcanzar su máxima concentración plasmática. O sea, no solamente veo la biodisponibilidad, sino qué tan rápido el fármaco llega y hace su efecto. Por ejemplo, en el endovenoso es inmediato, en el intramuscular es corto, es cortísimo, sublingual es corto, transdérmico es muy lento, intradérmico lento, rectal es corto, inhalatorio corto y oral es lento. O sea, no solamente tengo que ver biodisponibilidad, sino el tiempo máximo. En este caso, la vía oral es la que menor biodisponibilidad tiene y
también tiene un tiempo máximo corto, perdón, lento. O sea, no es una buena ruta, pero es la más fácil de utilizar. Acá tenemos una pregunta en la cual nos dice: la lesión de las cargas negativas de la membrana basal y la ampliación de los poros de los podocitos, ¿qué se espera encontrar? Acá tengo mis células endoteliales, mis podocitos y mi membrana basal. Sabemos que los podocitos tienen una carga negativa. Acá en verde en círculos es las proteínas, en azulito son los electrolitos, estos son mis células endoteliales. Normalmente las células endoteliales tienen poros de 700 Armstrongs y entre los podocitos generalmente es de 100 Armstrongs. Entonces, ¿qué sucede si mi albúmina tiene una carga negativa y mi podocito tiene una carga negativa? Cuando se acerca la albúmina, ¿qué va a pasar? Va a ser repelida por la carga negativa. Polos opuestos se repelen. Entonces, la albúmina que iba a pasar por el poro no puede hacerlo porque la carga negativa lo repele. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo una lesión de las cargas negativas? Obviamente ya no voy a tener el efecto de rechazo, pero voy a tener el inconveniente de que de repente el espacio es muy estrecho, pero acá me dicen que hay una ampliación de los poros, entonces por lo tanto ya no tendría ningún inconveniente, ni el efecto de carga ni la estrechez de los poros. Entonces, ¿qué cosa va a ocasionar? La salida, obviamente, de proteínas. Y veamos, si fuera solamente las cargas, lo que yo tendría sería proteínas de pequeño tamaño, pero como tengo carga y aumento del espacio, va a ser cualquier proteína. Entonces, por lo tanto, la proteinuria va a ser masiva. Recordemos que las proteinurias glomerulares son de dos tipos: por daño estructural o por alteración de las cargas eléctricas. Si es por daño estructural, básicamente el problema está en las células mesangiales, y ahí la proteinuria va a ser no selectiva, es decir, voy a eliminar tanto albúmina como inmunoglobulinas. Y si es una alteración de las cargas de la membrana basal, básicamente lo que voy a tener es nefrosis lipoídica, una proteinuria selectiva, solamente albúmina. Acá tenemos otra pregunta donde nos dice: la tasa de mayor reabsorción de sodio se ve en A, túbulo contorneado distal; B, túbulo contorneado proximal; C, asa de Henle; D, túbulo colector; y E, glomérulo. Bueno, acá esta alternativa también sale fuera porque es muy inespecífico. Glomérulo se refiere a todo, la unidad básica del riñón, entonces no es algo específico. Entonces nos queda túbulo contorneado, proximal, distal, asa de Henle y túbulo colector. Obviamente la mayor reabsorción del sodio se va a realizar casi después de la filtración, es decir, en el túbulo contorneado proximal, y esto más o menos es el 65%. ¿Va a haber también en el túbulo contorneado distal? Sí. ¿Va a haber en el asa de Henle? Sí. ¿En el túbulo colector? Sí. Generalmente en el asa de Henle representa el 25%, en el contorneado distal y en el túbulo colector alcanza el 5%. Entonces, la reabsorción mayor está ubicada casi después de la filtración, es decir, en el túbulo contorneado proximal. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es la consecuencia de subir o corregir rápidamente la hiponatremia? A, mielinolisis pontina central; B, parálisis del nervio óptico; C, coma profundo; D, paraplegia; E, edema cerebral. Obviamente todo el mundo sabe, esta es pregunta básicamente regalo, la mielinolisis central pontina. Pero recordemos cómo es que se produce eso. Si yo tengo un paciente que tiene hiponatremia, y la hiponatremia es aguda,
¿qué va a pasar? La célula, la neurona, para tratar de estar en un medio hiponatrémico, a propósito, recordemos que la hiponatremia es el factor principal ¿de qué? De la osmolaridad. Recuerden la fórmula, 2 veces el sodio más glucosa entre 18. Entonces, si tengo hiponatremia significa que tengo hipoosmolaridad. Bueno, entonces tengo mi célula, mi neurona, que está en un medio hipoosmolar. Entonces, ¿qué va a hacer esta célula? Lo que va a hacer es, básicamente, si tengo poca cantidad de sodio en el exterior, lo que va a hacer el organismo es decir, pucha, ¿sabes qué? Como tengo poco sodio, vamos a jalar agua. ¿Para qué? Para que al jalar agua se quede el sodio afuera y suba. Entonces el organismo interpreta que hay un exceso de agua y que lo que hay que hacer es meter el agua al interior de la célula. Así interpreta el organismo. En lugar de botar sodio desde el interior de la célula hacia el exterior, dice no, vamos a meter el agua. Entonces al meter el agua, ¿qué va a pasar? La célula va a hincharse, va a aumentar de volumen. Entonces ese aumento de volumen, ¿qué cosa va a ocasionar? Edema cerebral. Entonces yo ya tengo edema cerebral. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo hiponatremia crónica? Esta célula que estaba llena de agua se había hinchado, que dice, mira, ¿sabes qué? Esa no ha sido la solución. La solución no ha sido llenarnos de agua. Vamos a hacer lo que debimos hacer al inicio. ¿Y qué cosa es lo que debimos hacer al inicio? Eliminar electrolitos. Vamos a botar los electrolitos para hacer que sea mayor la cantidad de sodio y se neutralice. Entonces bota sodio, bota potasio y bota cloro. El problema es que el sodio va siempre de la manito con agua, así que también sale agua. Entonces, y no solamente bota electrolitos, sino algunos osmolitos. Entonces, ¿qué va a suceder? La célula comienza a achicarse, ¿no? Comienza a encogerse, porque ya botó agua, ya botó sodio y electrolitos. De esa manera, si ya está botando agua, ya no va a tener edema cerebral. Se evitó el edema cerebral. Entonces, ¿qué sucede? Ya el organismo corrigió su edema cerebral, pero nosotros, en nuestro afán de normalizar los valores de sodio, ¿qué hacemos? Le damos grandes cantidades de sodio y a veces no medimos la velocidad con que le estamos dando el sodio. Entonces, al darle demasiada cantidad de sodio, ¿qué va a pasar? El medio se hace hipertónico porque le estoy dando sodio. Entonces la célula dice, ups, hay demasiada cantidad de sodio ahora, vamos a seguir botando agua, y la célula se deshidrata. O sea, ya no está normal, sino ya está deshidratada. Si acá al botar el sodio, el cloro, el potasio, botar agua se normalizó, acá al darle nosotros demasiada cantidad de sodio o muy rápido, estamos deshidratando la célula. Entonces ya nos hemos ido al otro extremo, de una célula hinchada a una célula deshidratada. Y cuando tengo esta deshidratación celular, a veces puede ocasionar lesión en la célula. ¿Por qué? Porque recuerden que hemos eliminado electrolitos, entonces mis gradientes van a estar alteradas, y al no haber una buena gradiente no va a poder realizarse adentro el metabolismo normal de las células, y eso va a provocar lesión, y esa lesión se conoce como mielinolisis. Entonces, cuando yo tengo una corrección rápida, voy a tener deshidratación cerebral, desmielinización osmótica, y la desmielinización osmótica puede ser pontina o extrapontina.
Si es pontina, nos referimos a la protuberancia, y si es tetrapontina, nos referimos al tálamo, al núcleo subtalámico, a los cuerpos geniculados, al putamen, al globo pálido, a la cápsula interna, a la sustancia blanca del cerebro y a las capas profundas de la corteza cerebral. Entonces, eso es lo que nos está provocando la rápida rehidratación al paciente con cantidades grandes de sodio. Bueno, eso es todo.